Cuando se habla de Siria, mucha gente solo piensa en guerra, crisis y destrucción. Pero lo que casi nadie sabe es que detrás de todo eso hay un país que alberga algunas de las historias más antiguas del planeta. Aquí nacieron ciudades mucho antes de que Roma, Grecia o Egipto se convirtieran en imperios. Es una tierra de tradiciones que siguen vivas en el día a día, de mercados que parecen haberse detenido en el tiempo y de un pueblo que, incluso después de tanto, sigue firme. Siria es mucho más de lo que muestran las noticias. Está llena de curiosidades, de contrastes, de cosas que mucha gente ni siquiera imagina. Y hoy, Bello Mundo te lleva a conocer esa otra cara, la Siria de la que casi nadie habla, pero que todo el mundo debería conocer. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Si miras el mapa, verás que este país está en medio de Oriente Medio, en una posición que nunca ha sido solo geográfica, sino siempre estratégica. Conecta 3 continentes: Asia, Europa y África. Es decir, es literalmente un cruce de civilizaciones, comercio y, por supuesto, mucha historia. Las fronteras ayudan a comprender esta importancia. Al norte, Turquía. Al este, Irak. Al sur, Jordania. Y al otro lado, en la región suroeste, limita con Líbano e Israel. Y para completar, también tiene una franja costera, bañada por el mar Mediterráneo, pequeña pero muy estratégica. En términos de tamaño, tiene unos 185.000 kilómetros cuadrados. Eso significa que es más o menos del tamaño de Oklahoma. Pero lo que le falta en tamaño, le sobra en diversidad. Y mucha diversidad. Al oeste, las montañas de Jabal an-Nusayriya discurren paralelas a la costa. Y esta región es prácticamente otro país dentro del país. Clima húmedo, bosques de cedros, robles y paisajes que nadie imagina cuando piensa en Oriente Medio. Cuando te diriges al centro, todo cambia. Aparece el valle del río Orontes, una zona muy fértil que, desde siempre, ha sido el corazón agrícola de la región. Se puede decir que gran parte de los alimentos que abastecen al país provienen de aquí. Ahora bien, si nos dirigimos hacia el este, el paisaje vuelve a cambiar. Desaparecen los bosques y los valles y aparece el desierto sirio, una inmensidad de arena que se extiende hasta los desiertos de Irak y Arabia Saudí. Es ese escenario clásico de película: sol fuerte, arena hasta donde alcanza la vista y un calor implacable. La capital, Damasco, se encuentra al suroeste, en una región rodeada de montañas. Y no es una ciudad cualquiera, sino que compite con orgullo por el título de una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. En el norte se encuentra Alepo, que durante siglos fue una potencia comercial. Era como un centro donde todo el mundo se reunía para intercambiar mercancías, culturas e historias, conectando Asia, Europa y África en un solo punto. ¿El clima? Varía mucho, y ni siquiera parece que estés en el mismo país dependiendo de dónde te encuentres. En la costa, el clima es más suave, húmedo, incluso con un aire mediterráneo. Pero en el interior, hace un calor abrasador. En verano, se superan fácilmente los 50 grados. Y en las montañas, el invierno llega con nieve. Y si la geografía ya es una gran tarjeta de presentación, espera a que entremos en la historia de este lugar. Número 2. Historia. Si hoy miramos este territorio y vemos guerra, ruinas y titulares impactantes, es porque, antes de eso, fue escenario de algunas de las historias más importantes de la humanidad. Se puede decir, sin exagerar, que gran parte de la historia del mundo pasó por aquí. Hace 5.000 años, pueblos como los cananeos, los arameos y los fenicios ya estaban establecidos, construyendo ciudades, desarrollando el comercio y dejando huellas que aún hoy
se ven en las ruinas esparcidas por todo el país. Luego vinieron los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, una sucesión de imperios que dominaron y transformaron esta tierra. Cada uno dejó una parte de sí mismo, en la arquitectura, la cultura, las costumbres e incluso en el idioma. Y para quienes tienen conexión con el cristianismo, este territorio también es simbólico. Fue aquí, en el famoso camino de Damasco, donde San Pablo, hasta entonces perseguidor de los cristianos, tuvo su visión, se convirtió en uno de los apóstoles más importantes de la historia. Durante el período islámico, la región siguió siendo protagonista. Damasco se convirtió en la capital del Imperio Omeya, que se extendía desde España hasta la India. Fue en esta época cuando surgió la Gran Mezquita de Damasco, una de las más importantes del mundo islámico hasta la actualidad. Luego llegaron los fatimíes, después los ayubíes, época del famoso Saladino, el de las cruzadas, luego los mamelucos y por último los otomanos, que controlaron la región durante más de 400 años. Cuando cayó el Imperio Otomano, al final de la Primera Guerra Mundial, Francia tomó el control del territorio, siguiendo el modelo colonial típico de la época, y así permaneció hasta 1946, cuando finalmente conquistaron la independencia. Pero la estabilidad no llegó. El país se sumió en una sucesión de golpes e inestabilidad, hasta que, en 1970, Hafez al-Assad tomó el poder. Permaneció durante más de 30 años e inició una dinastía política que continuaba hasta hace poco, con su hijo, Bashar al-Assad, al mando. En resumen, este pedazo de mapa tiene 5.000 años de historia, y una historia que dista mucho de ser tranquila. Y si este pasado ya es complejo, espera a ver quién vive aquí hoy. Número 3. Población, idiomas y diversidad. Siria tiene unos 18 millones de habitantes, y no es un solo pueblo. Es una enorme mezcla de orígenes, lenguas y tradiciones. La mayoría es árabe, pero existe una comunidad kurda muy fuerte, principalmente en el noreste, que lleva décadas luchando por preservar su cultura y buscando más autonomía dentro del país. Además de los kurdos, también viven aquí turcomanos, armenios, circasianos y asirios, descendientes directos de los pueblos de la antigua Mesopotamia. Son ellos quienes aún mantienen viva una de las lenguas más antiguas del mundo, el arameo, la misma que se hablaba en la época de Jesús. El árabe es la lengua oficial, pero quien pasea por Qamishli oye hablar kurdo. En Alepo se oye armenio, y en los pueblos cristianos del interior aún se puede asistir a una misa completa en arameo. En cuanto a la religión, la composición es similar. La mayoría, alrededor del 70%, es musulmana suní, pero también están los alawitas, que es el grupo de la familia Asad, además de cristianos de varias confesiones, drusos, ismaelitas y una comunidad judía muy pequeña, pero que ha desempeñado un papel muy importante en la historia de la región. Convivir en un escenario así nunca ha sido fácil. A lo largo de la historia, este encuentro de pueblos ha generado tanto períodos de paz e intercambios culturales increíbles como momentos de tensión y conflicto. Esta mezcla, por muy desafiante que sea, es la que ha construido la identidad de Siria, y está en todo: en la comida, en la música, en la ropa, en las fiestas y en la forma de vivir de quienes han crecido aquí. Y hablando de la forma de vida, hay una tradición que atraviesa generaciones, forma parte del día a día, de la cultura, de la sociabilidad, y que, hasta hoy, sigue viva en las antiguas ciudades de Siria: el baño turco. Número 4. La tradición de los hammams.
Si hay una construcción que se encuentra en prácticamente todas las ciudades tradicionales de aquí, es el hammam, el famoso baño turco. Pero aquí, el hammam nunca ha sido solo un lugar para lavarse. Es mucho más que eso. Es un lugar de encuentro, de conversación, de negocios, de rituales. Forma parte de la vida social desde hace siglos. El ritual sigue un guión que no cambia. Primero, entras en una sala templada para empezar a relajarte. Luego pasas a una sala mucho más caliente, donde un profesional utiliza un guante áspero para realizar una exfoliación minuciosa, eliminando toda la piel muerta. A continuación, viene el masaje con jabón perfumado y, para terminar, un baño de agua fría para renovarse por completo. Hay un detalle curioso. Los hammams se dividen por días o horarios para hombres y mujeres. Y hay un día muy especial, conocido como Hammam al-Arusa, que está reservado solo para las novias, generalmente el viernes, la víspera de la boda. Es como un ritual de despedida de la vida de soltera, pero en versión siria. De hecho, para ellas, este espacio siempre ha tenido un significado aún mayor. Es uno de los pocos lugares donde las mujeres pueden relajarse, reír, charlar, cuidarse, lejos de las miradas masculinas. Y sí, aún hoy sigue siendo así. Hablando de novias, si hay un momento que está impregnado de tradición por todas partes, es la boda. Número 5. Tradiciones nupciales. La boda en Siria no es solo una ceremonia, es un evento cargado de tradición, historia y mucha celebración. Y no es cosa de un solo día. La fiesta suele durar entre 2 y 3 días, siguiendo costumbres que se transmiten de generación en generación, desde los tiempos de las abuelas y bisabuelas. Todo comienza en la casa de la novia. Durante los primeros días, ella lleva un vestido colorido, que simboliza la alegría y la prosperidad. La familia y los amigos más cercanos se reúnen para celebrar, cantar, bailar y, por supuesto, participar en uno de los rituales más importantes, la aplicación de la henna. Durante la fiesta de la henna, las mujeres dibujan en las manos y los pies de la novia, y de quien lo desee, delicados trazos que simbolizan protección, fertilidad y suerte. Y hay más. Es habitual que la novia se tatúe con henna el nombre del novio en alguna parte del cuerpo, como una especie de amuleto para el nuevo ciclo. Mientras tanto, en la casa del novio hay otra celebración, solo para los hombres de la familia y los amigos. Y aquí entra una tradición muy marcada: el sacrificio de una o más ovejas. El responsable es el laham, el carnicero de la comunidad, que prepara la carne para uno de los platos más simbólicos de la cocina árabe, el mansaf, arroz con carne y yogur. La mesa también está llena de dulces típicos, mucho té y, por supuesto, mucha música y baile. El tercer día tiene lugar la gran fiesta, normalmente en un gran salón o espacio abierto. Aquí se reúnen las dos familias, los novios, los padres, los hermanos, los amigos y toda la comunidad. La fiesta comienza alrededor de las 7 de la tarde, con los hombres y las mujeres en salones separados, según la tradición islámica. Hacia las 10 u 11 de la noche, el novio entra en el salón de las mujeres, acompañado de su padre, su suegro, sus hermanos y sus abuelos. Es en ese momento cuando se produce el intercambio de anillos y la entrega de los regalos. El novio obsequia a la novia con una joya, normalmente de oro o diamantes. Las madres de los novios también obsequian a la novia, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. A continuación, se corta el pastel de boda, y a partir de ese momento, solo el novio permanece en el salón de las mujeres. El resto de los hombres regresan al salón masculino, y la fiesta continúa hasta bien entrada la noche, con mucho baile, música, comida y, por supuesto, mucha alegría. Número 6. El ritual del café. Continuando con el mundo de las tradiciones, hablemos ahora del café.
porque si hay una tradición que está presente en prácticamente todos los hogares sirios, es esta. Sin embargo, aquí tomar café nunca ha sido solo una cuestión de gustos, sino un ritual lleno de significado. Lo primero es la preparación. El café árabe se prepara en una pequeña cafetera llamada rakwe, generalmente con azúcar y a veces con un toque de cardamomo. La bebida es fuerte, muy concentrada, y se sirve en tazas diminutas, sin asa, siempre acompañadas de un vaso de agua. Pero lo más interesante ocurre después de terminar el café. Es el momento de leer los pozos, una tradición muy antigua que se transmite de madres a hijas desde hace generaciones. Funciona así. Cuando terminas, giras la taza 3 veces, la pones boca abajo sobre el platillo y esperas. Los pozos que se escurren forman dibujos en el fondo y en los lados de la taza. Y ahí comienza la magia. Hay gente que se lo toma muy en serio. Mujeres especializadas observan los dibujos e interpretan desde predicciones de viajes, llegada de dinero, amor, hasta avisos de problemas. Una línea recta puede ser un viaje. Círculos, dinero en camino. Y así sucesivamente. Hay quienes no toman ninguna decisión importante en la vida sin consultar antes los pozos del café. Es ese tipo de tradición que mezcla espiritualidad, intuición y, por supuesto, mucha charla agradable alrededor de la mesa. Número 7. Gastronomía. Y después de comprender la geografía, la historia, la gente y las tradiciones de aquí, no se puede dejar de mencionar una de las partes más importantes de la cultura siria, la comida. Porque, mira, quien pisa Siria, pisa también una de las mejores rutas gastronómicas de Oriente Medio. La cocina de aquí es un reflejo perfecto de todo lo que ha vivido el país. Mezcla influencias árabes, turcas, persas, mediterráneas, y el resultado es simplemente maravilloso. Es difícil elegir por dónde empezar. Está el kibe, que puede ser frito, asado o crudo, siempre sazonado en su punto, con ese sabor inigualable. También está el hummus, que todo el mundo conoce, pero que aquí adquiere una textura cremosa increíble, rematada con aceite de oliva virgen extra y piñones. Y para los que les gusta algo fresco y ligero, está el fatoush, esa ensalada llena de hierbas, tomate, pepino y pan sirio tostado, que le da un toque crujiente perfecto. Pero la verdadera experiencia siria es sentarse a disfrutar de un meze, una secuencia de pequeños platos que se sirven antes de la comida principal. Se puede llenar la mesa con más de 20 opciones diferentes: baba ganoush, cuajada seca, hojas de parra rellenas, garbanzos condimentados, pimientos, pastas, quesos, aceitunas. Es prácticamente un banquete antes del banquete. Y hay un detalle que forma parte de la tradición. La mayoría de los platos se comen con las manos. El pan sirio se convierte en tu cubierto. Lo usas para coger las porciones, envolver, mojar en la salsa, todo de una forma que parece sencilla, pero que sigue un protocolo muy definido. Siempre con la mano derecha, nunca con la izquierda, que, por tradición, se considera impura. Y hay más. Solo se debe coger de la parte del plato que está delante de uno. No se puede avanzar hacia el lado del vecino. Es una experiencia que va más allá del sabor. Comer aquí es conexión, es convivencia, es cultura en estado puro. Número 8. El zoco y el arte del regateo. Si hay un lugar que resume el alma del comercio sirio, es el zoco. Y no importa si estás en Damasco, Alepo o cualquier ciudad histórica de aquí, siempre habrá un zoco esperándote. Pero, ojo, no pienses que es solo un mercado. El zoco es un universo en sí mismo. Un laberinto de calles cubiertas, llenas del aroma de las especias, el perfume del incienso, alfombras, telas, metales, dulces, oro, plata. Hay tantas cosas que es fácil perderse.
Cada parte del zoco está especializada en un tipo de producto. Está la calle de las telas, la de las especias, la de los joyeros, la de los zapateros, y así sucesivamente. Y por supuesto, hay una regla sagrada. Aquí nadie paga el primer precio. Regatear no solo está permitido, es obligatorio. Es parte del juego. Funciona así. El vendedor te da un precio absurdo. Tú le ofreces menos de la mitad. Él finge que se ha ofendido, se lleva la mano al pecho, pone cara de sorpresa, te ofrece un té, te pregunta de dónde eres, te pregunta por tu familia, y, después de mucha charla, risas y diplomacia, llegáis a un precio que os satisface a los dos. Todo el proceso puede durar 10 minutos o 1 hora, porque en realidad aquí la negociación vale tanto como el propio producto. Número 9. La tradición de los contadores de historias. Para terminar nuestro viaje por este país lleno de costumbres y tradiciones, vamos a hablar de una que, lamentablemente, está desapareciendo: los Hakawati, o contadores de historias. Antiguamente, no era raro pasar por una cafetería tradicional, de las muy antiguas de Damasco o Alepo, y encontrar a un hombre sentado en una silla especial con un libro en la mano, una voz potente y todo un público embelesado. El Hakawati no leía, interpretaba. Hacía la voz del héroe, la voz del villano. Imitaba a un caballo, una espada, una tormenta, una risa. Y contaba historias que a veces duraban semanas. Así es, cada noche era un capítulo, que siempre terminaba en el momento más emocionante, para asegurarse de que todo el mundo volviera al día siguiente. Las historias más famosas eran las aventuras de Abu Zaid al-Hilali, un héroe beduino legendario. Pero también había historias de amor, guerra, magia, valentía, reyes y mercaderes. Con el tiempo, la televisión y Internet fueron ganando terreno y la tradición fue desapareciendo. Hoy en día quedan muy pocos Hakawati en activo, algunos de los cuales actúan más para turistas, en cafés históricos, tratando de mantener viva esta arte que, durante siglos, fue el Netflix del mundo árabe. Y por hoy, aquí terminamos. Ahora cuéntame, ¿te ha gustado este viaje a Siria? ¿Cuál de estas curiosidades te ha sorprendido más? Cuéntanos en los comentarios cuál haya sido tu favorita y no olvides darle a me gusta si te ha gustado saber más sobre este fascinante país. Nos vemos en la próxima aventura por este bello mundo.